Buen día, señores de Provemel, espero estén muy bien. El día de hoy tenemos la capacitación de elementos de protección personal. Es muy importante que todos, por favor, revisen esta información, ya que hemos evidenciado algunas falencias en el uso correcto de estos elementos. Es importante pues entender que el elemento de protección personal hace parte del accesorio y la vestimenta de cada uno de los trabajadores y que lo que se requiere con el elemento de protección personal es que ninguna persona tenga accidentes laborales o más adelante enfermedades laborales, ¿sí? Lo que hace es que este es un método de prevención. Adicional a esto, el elemento de protección que vamos a hablar hoy, o los elementos de protección personal, como su nombre lo dice, es un elemento de protección personal. Es individual, para cada trabajador, y lo que se hace es que se tiene en cuenta el riesgo al que está expuesto. Como nos encontramos en una metalmecánica, donde se encuentran diferentes factores de riesgo, lo ideal es que el elemento que utilicemos sea exclusivo para ese riesgo. Porque en muchas ocasiones el elemento también termina siendo un factor de accidente laboral, sobre todo cuando utilizamos máquinas que tienen movimiento y lo que hace es, en el caso del guante, aumentar la probabilidad de que haya un atrapamiento. ¿Listo? Primero que todo, es importante que nosotros sepamos de que hay una legislación, señores, que es importante que esto no es un tema que Jennifer se lo inventó o Talento Humano se lo inventó o la gerencia, sino que realmente se debe tener en cuenta que tenemos una legislación de la cual nosotros debemos cumplir el uso de este elemento, pues cumplir en el empleado de proporcionar a cada trabajador el elemento de protección personal sin ningún costo, ¿cierto? Y cumplimiento y obligación para todos los trabajadores en utilizar, mantener adecuadamente en las instalaciones de la empresa los elementos de trabajo, los dispositivos para controlar el riesgo y los equipos de protección personal. Entonces, en muchas ocasiones, sin ir a digamos que a juzgar a los trabajadores o a una persona como tal, en muchas ocasiones se ha evidenciado el no uso de estos elementos, porque me molestan, porque me incomodan, y hemos intentado de todas las maneras colocar el elemento más adecuado, pero en esta ocasión, señores, es indispensable el uso. Anteriormente hemos tenido, digamos que de alguna otra forma, como que esa flexibilidad para que no lo usen por alguna razón. Desafortunadamente, en este momento no podemos hacer eso, o bueno, digo que afortunadamente porque lo que hace es evitar un accidente laboral. Entonces, de ahora en adelante, el trabajador debe utilizar su elemento de protección personal. En el caso de que se presente un accidente laboral, se reporta, pero se hace llamado de atención si llegamos a verificar que la causa raíz del accidente es por el no uso del elemento. Acá hay un concepto que quiero que lo recordemos, es que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica o invalidez o la muerte. Es importante que entendamos que la responsabilidad de que una persona no se accidente en la planta o en las instalaciones de Prodemel es de todos. ¿Sí? Por eso, pues también nosotros tenemos nuestro cuadro de reporte de actos y condiciones inseguras y agradecemos a todos nuestros integrantes del COPAS por reportar estos temas. En caso de que la persona tenga o no los elementos de protección personal, no desvirtúa que sea un accidente de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que veníamos hablando, y es que la persona, si llega a tener el accidente laboral por no utilizar el elemento, igual nosotros reportamos el accidente porque es una obligación de la empresa reportarlo, pero sí se tiene en cuenta el llamado de atención y quiero que lo vean de una manera positiva. No es algo en contra de ustedes, simplemente que nosotros debemos cumplir porque si algo les llegara a pasar, o sea, yo hoy les pregunto a ustedes, ahí donde ustedes están escuchando este video, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría donde Dios no quiera, y espero que eso nunca pase, que una persona no solamente tenga una lesión, sino que tenga la muerte o encuentre la muerte en un accidente laboral? ¿Qué pasaría? ¿Qué, qué pasaría con los demás compañeros? ¿Qué pasaría con la familia que está esperando a ese trabajador? Entonces, a veces lo vemos muy
muy normal que la gente se accidente y no puede ser tan normal. Y se puede llegar a ocasionar accidentes mortales por el no uso del elemento de protección personal. Que esto no haya pasado no significa que no vaya a pasar, y esperemos realmente que no vaya a pasar, pero es importante que todos ustedes nos apoyen el tema de utilizar el elemento de protección personal. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en el elemento? Aquí vamos a mirar los elementos de la cabeza hacia los pies. Obviamente hay elementos que no estamos utilizando en planta y está bien, pero es importante que lo tengamos en cuenta para las personas que salen de las instalaciones y tienen que dirigirse a donde algún cliente y allá sí les piden otros elementos. Entonces, que hay que tener en cuenta los riesgos posibles, o sea, yo creo que cada uno sabe a qué riesgos está expuesto, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y a qué parte del cuerpo realmente yo voy a cubrir para evitar una lesión? ¿Qué características? Pues la protección que tenga eficacia, o sea, que realmente me proteja y que sea eficaz, que sea cómodo y fácil de mantenimiento, ¿listo? Entonces, en la cabeza ahí, a pesar de que en Provemel como tal no utilizamos casco porque no manejamos como un almacenaje o no manejamos temas de trabajo en alturas, no significa que nosotros no sepamos que en cuanto al tema de si vamos donde un cliente y tenemos que pasar por una zona donde puede haber caída de objetos o proyección de partículas o llamas y demás, pues hay unas protecciones de la cabeza que en este caso son los cascos, ¿listo? Acá vemos una imagen de una persona de protección. Muchas veces ahí lo vemos chistoso, pero a veces suele suceder que nosotros, esa es la forma de protegernos. Creemos que eso es fácil, a veces nos dejamos llevar por la experiencia, por los años que llevamos trabajando en esta labor y no nos damos cuenta que la suerte no aplica en estos casos. Dice, ahora ya sé qué significaba este sombrerito. ¿Y es por qué? Porque muchas personas ven el elemento como, como algo obligatorio, como ese artículo adicional, como ese tema de solamente seguridad y como para que me vean ahí. No, es un tema para proteger partes del cuerpo. Vámonos al tema de las gafas de seguridad, ¿sí? Pero nosotros acá tenemos, digamos que la cofia, que es la que utilizamos las chicas para el tema de que el cabello no quede cerca a las máquinas en movimiento, ¿sí? Y las gafas de seguridad, ¿para qué es? Para evitar que hayan proyecciones en mis ojos. Creo que es una de las lesiones que más hemos tenido en Prodemel y es el tema de la viruta en el ojo, ¿sí? Entonces, la gafa de seguridad, en este caso en Prodemel, es casi siempre, digamos que la misma, ¿sí? Perdón por las imágenes, pero es necesario que ustedes vean y entiendan que en muchas ocasiones esas proyecciones que me pueden generar lesión, lo que hace las gafas es evitar que esto ingrese directamente a los ojos, ¿sí? Para otras máquinas, para otros procesos, como tornos automáticos, como taladros, como inspecciones, lo que hemos intentado es colocar la careta. ¿Por qué? Porque la gafa no es totalmente segura porque se puede filtrar, ¿sí? Y el tema de gafa, digamos, lente oscuro, es para tema de soldadura y corte. En este caso, nosotros manejamos más careta que la sola gafa, ¿sí? Por tema de proyección en caliente. Entonces, digamos que eso es específico para el tema de soldadura. Pero el tema de las gafas, nosotros lo hemos reiterado demasiado, y es que todas las personas que ingresen a la planta deben tener sus gafas. Entonces, ya no es un tema solamente del proceso, sino es un tema de toda la planta. Todas las personas que ingresan a la planta deben tener sus gafas de protección personal. Ya lo hemos dicho para todo el mundo, para los jefes, para los coordinadores. Aquí no se trata de, es que él no se pone, yo tampoco me pongo. Señores, el ojo y los ojos son individuales.
los ojos de mi compañero no son los mismos ojos míos. Así que yo los invito a todos a que no estemos pendientes de si él usa o no usa, sino estemos pendientes de que nosotros sí usemos porque son nuestros ojos. Ya el tema de verificar quién lo usa o no, lo tenemos con el COPAS, lo tenemos con talento humano, lo tengo en las visitas e inspecciones que hacemos, así que no se preocupe. Preocúpense por cuidar los ojos de cada uno de ustedes. En este caso, hemos intentado mejorar en algunas ocasiones el tema de la gafa, pero en este momento pues seguimos con el mismo tipo de gafa. Indispensable tenerla puesta, digamos que eso es. En el rostro tenemos la careta, ¿sí? Que es la protección para la cara, que es esa máscara, que a veces no la utilizamos y las dejamos, esas están ubicadas en los esmeriles. En este momento, preciso por eso, digamos que está programada esta capacitación y es para que ustedes comprendan y entiendan que esta careta debe ser usada cada vez que nosotros utilizamos un esmeril. Es que me molesta, es que, miren, ustedes utilizan un esmeril, lo pueden utilizar 20 minutos, 30 minutos, no lo utilizan más. Entonces, no vamos a justificar, o sea, eso no es una justificación para no usarlo. Entonces, así sencillo, de ahora en adelante se tiene que utilizar. Los soldadores saben que obligatoriamente tienen que utilizar su máscara de soldador. Eso es algo, mejor dicho, indiscutible. Y son los únicos dos elementos que se deben utilizar de acuerdo a la actividad. Recuerden que no es que la careta la tengan que utilizar todo el tiempo. Únicamente se va a utilizar cuando haya proyección de material, ¿sí? Y en el caso del soldador, pues cuando esté soldando. Aquí vemos todos los elementos que a veces nos equivocamos en el tema de soldadura porque no utilizamos lo que debemos usar, porque hay actos inseguros y la única imagen que está correcta es la que está en la parte izquierda superior. De resto todo está terrible. O sea, estamos trabajando soldadura con gases inflamables, estamos trabajando sin la careta, estamos trabajando en una zona donde hay personas donde ven el estallido de la soldadura, por eso digamos estamos generando un proceso de mejoría en el área de soldadura. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que voy a hablar de los elementos de protección personal, seamos conscientes de que tenemos que cuidarlos, que tenemos que limpiarlos, que tenemos que almacenarlos bien. En plantas se evidencia las caretas, se evidencia las gafas, los tapaoídos colgados, pero sin ninguna bolsa de protección, donde les llega toda la grasa, donde les llega polución, donde les llega de todo. Entonces, quiero que comprendan que es un elemento que le está cuidando a usted sus ojos, sus oídos, sus pulmones y que debe estar en excelente estado. Aquí pasamos al tema auditivo. Nosotros afortunadamente en ProEMEL, y qué bueno, es que tenemos estos tapaoídos, ¿sí? Que van exclusivamente para digamos que para nuestros oídos, qué bueno, y que nos toca adaptarlo poco a poco, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere con el tapaoído? Lo que queremos hacer es evitar que usted tenga una disminución auditiva. Y ya hay varios trabajadores en la compañía que presentan disminución auditiva. Personas que de pronto uno tiene una conversación con ellos y no lo escuchan a uno bien. Entonces, con más veras debemos proteger nuestros oídos en zonas como taladros, en zonas donde hay demasiado ruido, pues sí se debe colocar protección de copa. ¿Listo? Listo. Es importante que cuando vayamos a quitar el tapa oído, pues lo quitemos con las manos limpias. Uno a veces ve que los chicos están llenos de grasa, de aceite, y se lo quitan así con las manos llenas de aceite, y muchas veces ni los limpian. Entonces es importantísimo agua y jabón suave, esto no es mayor cosa, y guardar siempre en la bolsita. Nuevamente reitero del tema de que hay que empezar a almacenar los elementos de protección personal en bolsas, no dejarlos al aire libre en planta.
Protección respiratoria, ahorita nosotros estamos manejando pues nuestro tapabocas quirúrgico por el tema, digamos, de riesgo biológico. Sin embargo, dentro de las actividades que se hace Provemel, dependiendo de las actividades, existe un respirador. No voy a hablar de aquí de cada uno de los respiradores, pero cada uno de ustedes sabe que el de mantenimiento cuando pinta, pues debe tener su máscara con los filtros correspondientes a solvente, que la persona que está en soldadura pues también debe tener su careta para evitar, ¿sí? Que ingresen gases, que debemos tener un N95 para diferentes partículas que están en planta también. Ya los demás utilizaríamos el tapabocas quirúrgico por el tema, digamos, de riesgo biológico, ¿listo? Mantenerlos limpios, si se daña hay que hacer cambio, hay que, por lo menos el tema de las mascarillas para temas de soldadores, es importante que se guarden en unas bolsas herméticas, que es donde viene la mascarilla, que se le haga una limpieza, ¿sí? Con algodón donde se desinfecte. Son ustedes los que se colocan esos respiradores. Acá está la forma adecuada de colocar. Recordemos que lo que queremos con el tapabocas es evitar que posterior, ¿sí? A largo plazo, a mediano y largo plazo, tengamos problemas respiratorios. Nuestros pulmones no nos van a durar para toda la vida. Entonces es importantísimo que nosotros cuidemos de ellos utilizando el elemento de protección personal. Ok, listo. Entonces, ¿qué miramos acá? Ya el elemento de las manos, que es indispensable, que ¿para qué protege? Para riesgos de sustancias químicas, para mecánicos, temperaturas extremas y agentes biológicos. Si se dan cuenta, todos los riesgos que están ahí son los riesgos a los que estamos expuestos en Provemel. Entonces, importantísimo el uso del guante. Recuerden, chicos, que hay dentro de la compañía, dentro de la planta, hay mucho material de corte, ¿sí? Láminas, las mismas piezas, hay mucho material de corte y muchas veces estábamos en un proceso donde no necesitamos el guante, pasamos a un proceso donde necesitamos el guante, no lo colocamos, nos da pereza traerlo, no le ponemos atención, no es pertinente utilizarlo y tomamos esas piezas y ahí es donde hay cortes. Tengan en cuenta que los cortes con láminas es una de las cosas más peligrosas que puede haber dentro de esa planta. ¿Por qué? Porque es que no sabemos la lámina con qué residuos tenga y me hace una herida abierta, herida que se puede llegar a infectar. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el guante, que nosotros manejamos en este momento mucha variedad de guantes, como baqueta, como nitrilo, como carnaza, como el de soldador, pero que cada uno de ustedes sabe en qué momento se debe utilizar. ¿Qué se debe tener en cuenta? Reemplazo periódico de estos guantes cuando están dañados, o sea, hablar, ¿sí? Informar, ¿sí? Si no se le da el elemento, inmediatamente manejarlo con talento humano. No usar guantes en maquinaria en movimiento es clarísimo. Ejemplo, en entornos automáticos hay una parte donde se alimenta la máquina. No se debe utilizar el guante, pero hay otro proceso donde sí se debe utilizar el guante. Entonces, es muy importante que tengamos esas actividades claras para que en el momento en que vayamos a actuar sepamos qué guante debemos utilizar. ¿Listo? Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. A veces dentro de las áreas de trabajo vemos guantes diferentes, hasta personas que ya no están, botados, engrasados, y no tomamos la conciencia de poder de dejarlos en compras. Todo el elemento que no es de ustedes en su área de trabajo se puede dejar en compras. No deben usarse guantes para trabajar o cerca de maquinaria de movimiento giratorio y los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con material químico no deben ser utilizados.
Listo, y ya terminamos acá con el tema de la protección de los pies. Y aquí es fácil y sencillo porque nosotros estamos en este momento utilizando una bota, ¿sí? Una bota punta de acero, que lo que quiere es para evitar que yo tenga lesión en caída de objetos pesados, atrapamiento por objetos que rueden, objetos punzantes en el piso y riesgo eléctrico, pues en el caso de nuestro señor de mantenimiento. Aquí vemos como una lesión, lo que puede pasar en el caso de una amputación. Ustedes manejan mucho material pesado. En este caso, sí, digamos que los felicito, yo los felicito porque pues en la mayoría, o no decir la mayoría, utilizan sus botas de seguridad. Es importante que cuando les den las botas hagan el cambio, a veces queremos dejar las botas en la casita, no debemos utilizar estas botas. Y las polainas, cuando manejemos el tema de soldadura, importante, ellos ya saben todo su atuendo. Entonces, si se dan cuenta, el elemento de protección personal depende mucho al proceso en que yo estoy trabajando. Aquí no se les va a obligar, ¿sí? A ponerse un poco de elementos de protección personal que no van con el peligro que ustedes están expuestos. La idea siempre, siempre es que vaya en referencia con la actividad. Nuevamente, el elemento debe ser usado individual, no intercambiarse. Los equipos de elementos de protección personal deben ser proporcionados a los trabajadores utilizados por estos mientras agotan la eliminación de los riesgos. Y los elementos de protección personal deberán utilizarse cuando exista riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitar o limitarse suficientemente por método de control administrativo y de ingeniería. ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento es, es el último control que se hace, ¿sí? Pero que depende mucho de ustedes, de la conciencia de ustedes en el momento de utilizar. ¿Listo? Recuerden siempre, siempre reportar en el caso de que no tengan el elemento para que sea cambiado, ¿sí? Esta capacitación se hace por muchos motivos que hemos tenido este año, de que las personas no quieren utilizar el elemento de protección personal. Hago un llamado a todos los coordinadores y jefes de proceso para que por favor colaboremos en verificar quién no está utilizando el elemento. Señores, esto es un tema de obligatorio, eso es un tema obligatorio, de que lo deben utilizar mientras ustedes trabajen aquí en ProBML, se debe hacer el uso correcto y obligatorio del elemento. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es disminuir la probabilidad de que yo me accidente, disminuir la gravedad, porque yo puedo tener el accidente, pero no puede ser tan grave, puede que me corté, pero no, mire, el guante me protegió, tuvo una protección mayor, pero si no lo utilizo, pues va a ser peor, ¿cierto? Y que sea fácil de implementar. Yo creo que aquí no se está solicitando algo o un equipo muy robusto, sino realmente algo necesario para las actividades que ustedes realizan. Yo sé que es importante o sea, yo sé y entiendo que a veces es incómodo utilizar estos elementos, pero hemos intentado acomodarnos, hacer algunos cambios. Pero mira, todas las personas somos diferentes, señores, todos somos distintos. Y cada uno va a querer una cosa diferente, distinta. Cada uno va a querer un elemento así, de tal manera. Nosotros tratamos de buscar la mejor solución, nuevamente en tema de presupuesto también lo tenemos en cuenta, sin ir a traer un elemento de protección personal por traerlo, sino que realmente sirva. ¿Listo? Recuerden que esto es para prevenir, los accidentes laborales. Entonces, espero que puedan ver este video, espero que tomemos conciencia de las actividades que estamos haciendo y tengamos en cuenta que si utilizamos el elemento de protección personal correcto y que si lo hacemos a conciencia, vamos a evitar que el día de mañana tengamos un accidente del cual nos podamos lamentar. Que tengan un excelente día y espero que todos vean el video.